por algún tipo de estímulo o condición corporal, una señal en el ambiente o un sentimiento. Es una necesidad o deseo específico que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta. Cuando un estímulo induce una conducta dirigida a la meta, decimos que está motivado. La emoción activa e influye en aquella conducta, pero es muy difícil predecir el tipo de conducta a la que va a llegar o dar lugar a esa emoción en particular. Son experiencias, sentimientos como el temor, la alegría, la expresión o el enojo. Si el hombre experimenta un sentimiento de alegría o sorpresa, no podemos saber con certeza cómo va a actuar. Las emociones con los motivos nos ayudan o nos empujan a emprender cierto tipo de acciones, desde un acto tan drástico como el asesinato o un ámbito tan común como ir al cine o ir al trabajo. La motivación ocurre independientemente de que tengamos o no conciencia de ella. Por ejemplo, no necesitamos reconocer conscientemente que tenemos miedo antes de retroceder cuando un perro nos ladra, o descubrir que estamos enojados antes de levantarle la voz a alguien. La perspectiva sobre la motivación al inicio del siglo XX, los psicólogos atribuían la conducta a los instintos, definidos como patrones específicos de la conducta. Los instintos son patrones específicos de la conducta innata y se pensó que explicaban acerca de la conducta humana. En la década de 1920, la teoría empezó a perder terreno, ya que la explicación de la conducta humana se podría expresar de tres razones. La primera, la conducta humana más importante es aprendida. La segunda, la conducta humana rara vez es rígida, inflexible, inalterable y comúnmente a toda la especie. La tercera, la conducta humana concebible a un instinto correspondiente no explica nada. Por ejemplo, llamar instinto antisocial. Teoría de la reducción de la pulsión nos afirma que la conducta motivada tiene la finalidad de reducir un estado de tensión o activación corporal y regresar al organismo a la homeostasis. De acuerdo con la teoría, la conducta motivada es un intento por reducir este estado desagradable de tensión del cuerpo y regresarlo a un estado de homeostasis o equilibrio. Cuando tenemos hambre, buscamos comida para reducir la pulsión del hambre. Cuando estamos cansados, buscamos un lugar para descansar. Cuando tenemos sed, encontramos algo que beber. En cada uno de esos casos, la conducta se dirige a la reducción de un estado de tensión o activación corporal. Es una visión alternativa de la motivación. Sostiene que las necesidades corporales, como la necesidad de la comida o la del agua, crean un estado de tensión o activación llamado pulsión, como el hambre o la sed. Pulsión de estado de tensión o activación que motiva la conducta. Si hablamos de homeostasis, es el estado de equilibrio y estabilidad en el cual el organismo funciona efectivamente, suministra el equilibrio entre las necesidades y su satisfacción. Cuando las necesidades no son satisfechas, se produce un desequilibrio interno. Las personas intentamos alcanzar a través de conductas para poder satisfacer dichas necesidades. Homeostasis en la motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. De acuerdo con la teoría de la reducción de la pulsión, las pulsaciones se dividen en dos categorías, en las pulsaciones primarias y en las pulsaciones secundarias. Las pulsiones primarias no son aprendidas como el hambre, en el que se basa en un estado fisiológico y se encuentra en todos los animales, incluyendo a los seres humanos, y motivan la conducta que es vital para la supervivencia del individuo o de la especie. Las pulsaciones primarias incluyen el hambre, la sed y el sexo. Sin embargo, no toda motivación surge de la necesidad de reducir o satisfacer pulsaciones primarias. Los seres humanos en particular también son motivados por pulsaciones secundarias. Es una pulsación aprendida como la ambición, que no se basa en un estado fisiológico, las cuales se adquieren a través del aprendizaje. Por ejemplo, nadie nace con una pulsación para adquirir gran riqueza, pero mucha gente es motivada por el dinero. Otras pulsaciones secundarias incluyen también obtener buenas calificaciones en la escuela y alcanzar éxitos profesionales. La teoría de la activación es la teoría de la reducción de la pulsación. Es atractiva.
Algunos psicólogos sugieren que la activación tiene que ver más con la activación del estado de alerta. El nivel óptimo de activación es la conducta, es motivada por el deseo de mantener el nivel óptimo de activación para un momento dado. Reducir el estado de activación. Un ejemplo es que cuando alguien está somnoliento, es probable que apague la televisión y la luz. El estado de activación, el ejemplo es que cuando alguien está aburrido, puede encender la televisión, dar un paseo o llamar a un amigo. Motivación. Es una predisposición para comprender un conjunto de acciones que lo llevarán a conseguir lo que se propone, aunque no siempre lo logra. La motivación es el estado interno del organismo que lo activa, lo dirige y lo hace esforzar por alcanzar una meta. La motivación intrínseca es considerada como positiva. La motivación intrínseca se refiere a la motivación proporcionada por la actividad en sí misma. Es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas. Es la base de las teorías modernas educacionales. El estudiante está interesado por la asignatura y desea aprender sin sentirse obligado. Motivación. La motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entendemos por la motivación intrínseca es el que hace la actividad interna, como la necesidad del tiempo, por satisfacción personal, producción creativa o aprendizaje profundo. Y la motivación extrínseca es el resultado de la actividad externa. Es cuando alguien logre hacer un esfuerzo o quizás no sea de su agrado o no le gusta, pero lo hace con el fin de obtener un premio. Hablando de una motivación intrínseca, también hay una motivación extrínseca, donde esta es inducida por la motivación positiva, donde guarda una relación directa con el interés del individuo o de la materia, donde se refiere a la motivación que se deriva de las consecuencias de la actividad. Pero no solo hay dos tipos de motivaciones como la intrínseca y extrínseca, sino también tenemos 4 tipos de motivaciones más, que entre esas son la motivación positiva, que es la que es inducida por el líder, la motivación negativa, que es la que proviene en sí de la parte de la familia o de la escuela, o la motivación del logro, donde indica o se felicita el logro obtenido de la persona hacia la meta. Y la motivación por la competencia es la motivación donde se indica o se impulsa a la persona a lograr un objetivo. Entre esas tenemos una de las motivaciones negativas. Tenemos como un ejemplo donde nos indica en este caso el estudiante que tiene 3 tipos de problemas negativos. Tenemos en lo físico, en lo psicológico y en lo moral. ¿Por qué se influye esta motivación negativa en lo físico? Porque se refiere a castigos donde puede partir tanto de la familia como de la escuela para inducirlo a que haga algo. En lo psicológico, en las palabras ásperas o persecuciones. Y en lo moral, las amenazas, humillaciones y reprensiones que el estudiante obtiene de sus amigos por no realizar un objetivo. Como un resumen en sí total de la motivación intrínseca y extrínseca, entendemos que la intrínseca surge dentro del sujeto, donde obedece a motivos internos o a un gusto de la persona. Por ejemplo, tenemos deseos de aprender para saber o necesidad de saber o hacer el bien, las cosas de satisfacción propia. En cambio, la motivación extrínseca se estimula desde el exterior, ofreciendo en sí hacia la persona recompensa. Por ejemplo, cuando la persona quiere llegar a tiempo a su trabajo, pero no por motivación propia, sino porque es inducida a querer un salario por su puntualidad. Gracias.